Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelida Silva, economista, PMP certificado, Scrum Master e ITIL Foundation. Veremos los temas selectos de dirección de proyecto y nos enfocaremos al tema gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un área de conocimiento de la dirección de proyectos. Es muy importante esta área de conocimiento ya que se enfoca en ser proactivo, es decir, establecer antes de los problemas el conocimiento de los mismos y la solución. Es importante evaluar los riesgos que pueden afectar a nuestro proyecto y evaluar su probabilidad y su impacto y estar prevenidos para hacer frente a los problemas que pudieran surgir en el proyecto. Esta área de conocimiento está formada por 6 procesos. 5 de ellos suceden en la planificación y uno en el seguimiento y control del proyecto. Es importante enfocarnos en la gestión de los riesgos porque vamos a prevenir. Prevenir errores en un proyecto o en cualquier elemento o iniciativa en la que estemos participando es de vital importancia para evitar errores cuando estemos ejecutando nuestro proyecto. Antes de entrar de lleno en la explicación de los procesos de la gestión de riesgos, tomaremos en cuenta la definición de riesgo. Un riesgo es un evento o condición incierta que de producirse va a tener una afectación positiva o negativa a uno o varios de los resultados del proyecto. Un riesgo puede tener una o más causas y de materializarse uno o más impactos. El objetivo de la gestión de riesgos es estar preparado para todos los impactos o posibles impactos que podemos tener en el desarrollo de nuestro proyecto. El primer proceso que tendremos que realizar como parte de la gestión de riesgos es realizar el plan de gestión de riesgos. El plan de gestión de riesgos no es otra cosa más que las convencionalidades del riesgo, es decir, determinar qué es un riesgo para nuestra empresa. Para diferentes empresas, un riesgo puede significar diferentes cosas. Así que este plan determina o define qué entiende la empresa por riesgo. Es importante que tengamos una claridad de qué entiende por riesgo cada una de las empresas. Las empresas pueden querer sufrir riesgos o afrontar los riesgos derivado de las ganancias que va a repercutir ese riesgo. Y hay riesgos que quieren evitar, que va a tener tanta afectación que no quieren correr por ningún motivo. Estos elementos los tenemos que verificar y establecer en un plan para que estemos hablando o entendamos lo mismo por un riesgo. El plan de gestión de riesgos determina las fuentes de dónde buscar los riesgos. Es importante tener estas fuentes, pues nos ayudan a agrupar los riesgos en una misma causa raíz. Estas fuentes pueden ser del negocio, de la dirección de proyecto, técnicos o del medio ambiente. Este plan también delimita las estrategias generales para llevar a cabo o enfrentar los riesgos. Estrategias de uso común dentro de la organización y que en base a ellos vamos a plantear nuestra solución a los riesgos. Otro elemento del plan de gestión de riesgos es establecer cómo vamos a encontrar o medir la probabilidad y el impacto de cada riesgo. Un problema se mide en base a si existe o no existe. Si existe, podemos calificarlo con un 1, es decir, que ya se dio el problema. Si no existe o no es posible, con un 0. La probabilidad de que suceda un evento o un problema que va a afectar a nuestro proyecto se divide en los 10 percentiles que podemos dividir a la unidad. La probabilidad de ocurrencia es mayor en la medida en que la probabilidad se acerque a 1. Este plan también nos dice cómo medir el impacto hacia nuestro proyecto, es decir, cómo los efectos de ese riesgo pudieran alejarnos del objetivo inicial de nuestro proyecto. Teniendo en consideración estos dos elementos, la probabilidad y el impacto, vamos a obtener la severidad de los riesgos. Este plan nos determina cuál va a ser la severidad para cada uno de ellos y qué tenemos que hacer con los riesgos más severos y con los riesgos poco severos. Este plan también nos ayuda a generar los reportes de uso de la reserva de contingencia que tenemos destinada para los riesgos. Dentro de la gestión de riesgos, el siguiente proceso es identificar los riesgos. Es un proceso mediante el cual el director de proyecto tiene que buscar los riesgos de todas las posibles fuentes que ha determinado, de los documentos, de los supuestos emitidos en el acta de proyecto, de las reuniones que ha tenido con el patrocinador, de riesgos del negocio
o de riesgos que podría prever el equipo de proyecto. De todos esos riesgos, hace una lista exhaustiva, muy grande, para establecer todos los riesgos que tengamos en el proyecto. Este proceso nos permitirá tener una lista exhaustiva de los riesgos. Vale la pena tener una lista grande, suficiente, de los riesgos que podamos enfrentar en el proyecto. No nos detendremos a analizar si son válidos o no. Es mejor tener esta lista y después analizarlos, evaluarlos y ponderarlos de acuerdo a su probabilidad e impacto. No desechemos ningún riesgo. Cualquier idea puede ser válida y nos va a ayudar a determinar los problemas a los que puede enfrentar nuestro proyecto. Cada uno de estos riesgos deberá tener una descripción del riesgo, bajo qué circunstancias se puede presentar o qué lo podría generar, así como una relación del tipo de riesgo que estamos enfrentando derivado de las fuentes de las cuales fueron encontradas. El siguiente proceso dentro de la gestión de riesgos es realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Este proceso nos va a permitir evaluar en cuanto a la probabilidad y el impacto del riesgo, la severidad o la importancia de ese riesgo. Tomando en cuenta lo establecido en el plan de gestión de riesgos, tomamos cada riesgo y analizamos qué tan probable es que suceda. ¿Cómo sabemos qué tan probable es que suceda? Tenemos que enfocarnos a los históricos. No sabemos cómo se va a comportar el futuro, pero tenemos una idea de que será similar al pasado. Cuando los datos históricos nos dicen que un problema se ha repetido con regularidad en el proyecto, entonces tiene alta probabilidad de ocurrencia en el futuro. También vamos a evaluar el impacto, es decir, en caso de que se presente ese riesgo, si nos aleja o no del objetivo inicial del proyecto y sus restricciones, si nos aleja del costo inicial, del tiempo determinado o del alcance planteado originalmente. También tengo que evaluar la urgencia del riesgo, es decir, en el periodo de tiempo que se va a presentar, cercano al inicio de la ejecución o tarde en la ejecución y tal vez tenga un poquito de más tiempo para aclarar. Con estos datos voy a obtener la severidad. La severidad es el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto. La severidad tendrá un cierto estadio, que puede ser, de acuerdo a nuestro plan de gestión, de 9, y entonces será un riesgo muy severo. O puede ser de 1, es decir, 1 de impacto, 1 de probabilidad. La severidad 1 quiere decir que puede que suceda, aunque es muy poco probable. Y si sucede, no me va a afectar mucho en mi proyecto. A los riesgos que tengan severidad algo, tengo que actuar en consecuencia. Tengo que generar un plan para reducir la afectación de un riesgo y adicional un plan de apoyo por si el plan original falla. Los riesgos que tengan severidad media deben de tener un plan de gestión y solo uno, porque si suceden nos va a afectar, pero no demasiado. Los riesgos que tengan severidad baja solo se observan. No hay necesidad de hacer un plan de gestión, pero sí tener en cuenta que podría subir la probabilidad o el impacto a medida que avanza nuestro proyecto. El siguiente proceso en la gestión de los riesgos es realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Es un proceso en el cual, a partir de la evaluación cualitativa, voy a determinar cuánto me representa de afectación si se presenta ese riesgo. Si se presenta un riesgo, podría gastar cierta cantidad de dinero o me podría retrasar cierta cantidad de tiempo. Pero al igual que es probable que suceda, también tiene una probabilidad de que no suceda. Por lo tanto, no voy a guardar toda la cantidad de dinero que podría gastar, sino solo una proporción de esa cantidad de dinero que la voy a obtener pensando lo que puedo gastar multiplicado por la probabilidad. Esto nos dará una cantidad inferior, pero que probablemente la puedo utilizar o no. Siguiendo con la gestión de riesgos, tengo que llevar a cabo el proceso planificar la respuesta a riesgos. Este proceso es tener en cuenta la solución que vamos a implementar en caso de que el riesgo se materialice. Debo tener en cuenta o debo designar un responsable para que le dé seguimiento no al riesgo, sino al disparador. El disparador es aquel evento que nos avisa que el riesgo es inminente. El riesgo de que llueva,
Ese riesgo puede ser previsto por un disparador, tan simple como asomarse y ver las nubes e indicar o imaginar si puede llover. O ver los noticieros, donde el resumen del tiempo nos puede indicar si hay cierta probabilidad de lluvia. En el momento en que el disparador se presente, emito o hago las acciones necesarias para evitar la afectación. No puedo evitar que llueva, pero sí voy a evitar que me afecte. Es decir, en el momento en que tengo la seguridad de que se puede presentar el riesgo, cargo el paraguas, el impermeable, y de esa forma, en cuanto se presente la lluvia, estoy preparado para afrontarlos. Derivado de la severidad del riesgo, también debo de determinar una estrategia de mitigación que determina el plan de acción que voy a realizar. Y en el caso de que se presente ese riesgo, que se materialice en problema, también determino un plan de contingencia. Para darle seguimiento a los riesgos, debería de establecer una fecha de vencimiento, es decir, cuándo los riesgos dejan de ser riesgos. Por ejemplo, en la lluvia, para las épocas de verano, la probabilidad de lluvia es muy fuerte, pero para las épocas de invierno, la probabilidad de lluvia es casi nula. Por lo tanto, deja de ser un riesgo para nuestro proyecto o nuestra actividad. Dentro del proceso de planificar la respuesta a riesgos, tengo que registrar también el estatus de ese riesgo. Ese estatus puede ser un riesgo abierto o latente o el otro estado, un riesgo cerrado, que ya no va a afectar a nuestro proyecto. Como estaba mencionando, debemos de tener una estrategia de mitigación. Esas estrategias de mitigación se dividen en dos diferentes tipos de estrategias, para las amenazas y para las oportunidades. Las amenazas son los riesgos negativos, es decir, elementos de que si se presentan, afectarán de forma negativa a nuestro proyecto. Y esas posibles estrategias de mitigación son evitar cuando no queremos sufrir ese riesgo. Y la única forma de evitar un riesgo es quitando el elemento riesgoso. Otra estrategia es reducir o mitigar. Podemos sufrir el riesgo, pero reducir las consecuencias del mismo. También puedo poner en funcionamiento otra estrategia de mitigación, que es transferir. El proyecto no correrá con las consecuencias de ese riesgo, sino lo pasaremos a que otra entidad sufra las consecuencias. El ejemplo típico de esta estrategia de mitigación es cuando contratamos un seguro. Cuando hacemos esta acción de transferir, el riesgo sí lo sufrimos nosotros, pero la mayor parte de las consecuencias de ese riesgo lo sufre la aseguradora. Estamos comprando un seguro para transferir el riesgo que se puede presentar. Otra estrategia de mitigación es aceptar. Hay riesgos que son tan poco probables de que sucedan y si sucedan, nos va a afectar tan poquito que decidimos aceptar que suceda y no hacemos ningún plan. Para los riesgos positivos o también llamados oportunidades, tenemos otras 4 estrategias de mitigación. La primera estrategia es explotar, es decir, cuando la oportunidad es tan grande, hacemos acciones para asegurarnos de que esa oportunidad se dé y sea para beneficio del proyecto. En algún momento podremos establecer una oportunidad que no es tan grande, pero que podemos invertir tiempo o dinero o actividades para mejorar. Su beneficio está en que las ganancias son buenas sin necesidad de hacer tantas actividades. Otro tipo de oportunidades que podemos encontrar dentro de los proyectos son buenas, pero no tenemos tiempo para aprovecharlas. En ese escenario, entonces, compartimos la oportunidad. Otra entidad, otra persona o otros elementos dentro del proyecto correrán con la mayor parte del proyecto y compartiremos los beneficios de esa oportunidad. Y finalmente, la estrategia de aceptar. La utilizamos cuando la oportunidad no es tan buena, incluso es poco perceptible y el beneficio tampoco es muy bueno. Y por lo tanto, dejo pasar la oportunidad o acepto la oportunidad de que suceda. En esta gestión de riesgos, también debo de entender que con cada estrategia de mitigación
surgirán nuevos riesgos. Esos nuevos riesgos que pueden surgir son los riesgos residuales. Los riesgos residuales los vamos a entender como el riesgo que queda, el riesgo pequeño que no se pudo eliminar al 100%, que todavía tenemos que evaluar si es muy grande o muy pequeño. Si es muy grande, hacemos una estrategia de gestión. Y si es muy pequeño, solo lo observamos. Los riesgos secundarios son riesgos que surgen derivados de la estrategia de mitigación. Es decir, que a la hora de poner en funcionamiento nuestro plan de contingencia, el mismo plan trajo nuevos riesgos. Esos nuevos riesgos también se tienen que gestionar, analizar y, si fuera el caso, poner una estrategia de gestión del riesgo necesaria para reducir el impacto de esos riesgos. Dentro de la gestión de riesgos hay otro proceso. Este proceso ya sucede en las etapas de seguimiento y control, cuando estamos estableciendo o controlando que estemos llevando a cabo los planes deseados de acuerdo a los planteamientos originales, que las actividades que estamos llevando a cabo sean exactamente igual a las planeadas. Tengo que controlar los riesgos que he establecido y su comportamiento. Para controlar los riesgos, debo analizar todo el planteamiento original. Es decir, vuelvo a reevaluar los riesgos. Investigo si los riesgos originalmente planteados siguen siendo riesgos para mi proyecto. Hay algunos que han dejado de ser. Pero también busco nuevos riesgos a los que tengo que enfrentar y reevalúo las estrategias de mitigación, los disparadores, los responsables y la cantidad que he guardado para hacerle frente a estos riesgos. La gestión de riesgos es de vital importancia para la dirección de proyectos. Es la etapa donde somos proactivos, solucionamos los problemas antes de que se presenten y tenemos las posibles soluciones en caso de que ocurran.